Listo, ahí está. Voy a leer la nota entonces, que de alguna manera retoma lo que expliqué hasta este momento en donde me había olvidado de grabar. 0.0 sería, hay personajes caídos, abatidos, que sienten el peso de la realidad o el peso de la culpa, es lo mismo, el peso. Sienten el peso que los aplasta. Ahí que se genera una moral de resistencia, de resiliencia, palabra que a mí no me gusta porque alimenta esta idea de un sujeto que tiene que enfrentar lo difícil que es vivir. Una moral de soportar, de resistencia. Están aplastados. Otra imagen es la de personas capaces que quieren hacer cosas y se aplican a hacerlas. El aplastado está castrado por su quietud. Bueno, lo de castrado es una cosa, se me escapó un poco psicoanalítica, no la voy a desarrollar a no ser que alguien quiera retomarla, pero el aplastado, el no aplastado acepta las variables reales y sus limitaciones y sus posibilidades, ¿no? Después, para dar un pasito más y adentrarnos en algo que tiene que ver también con el psicoanálisis, pero me parece muy útil y lindo por lo claro que resulta, es que para cierto psicoanálisis, el neurótico es, por definición, aquel que dice quiero y no puedo. Cuando uno va a terapia, cuando uno va a analizarse, llega con un quiero y no puedo, se presenta así. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma siempre tiene que ver con no poder algo. Es probable que este sujeto neurótico que empieza una terapia con el tiempo pueda. Es probable que pueda algunas de las cosas que quería, tal vez las más importantes, tal vez no. Pero en todo caso se redefine la escena de manera tal de que ya no está caracterizado por un quiero y no puedo. Tal vez porque empieza a querer las cosas que puede, o porque, como dijimos antes, empieza a poder las cosas que quiere, o porque de alguna manera se redimensiona su escena, su historia, para dar paso a otra posición, en donde lo primero que el tipo dice no es no puedo, sino alguna otra cosa. Digamos, en cada caso será. A mí me encanta este planteo, sobre todo por lo sencillo que es. El neurótico es el quiero y no puedo. Nosotros, en tanto neuróticos, somos aquellos que decimos quiero esto y no puedo. Por supuesto, es legítimo, más que legítimo. ¿Quién no es neurótico? No nos vamos ahora a culpabilizar por eso y hacer una nueva categoría para que también nos pese ser neurótico. Sería el colmo, ¿no? Pero creo que esta situación puede modificarse y cueste o no cueste, lleve más o menos tiempo, uno puede situarse de otra manera en la existencia, ¿no? En vez de quiero y no puedo, puede tener otra relación con su querer. Después, otra cosa que anoté acá en la lista, voy a leer 2 o 3 más y después paro para que charlemos y después sigo. Esa va a ser un poco la dinámica de esta hora de trabajo. La segunda que anoté es que el hacer, los proyectos, son fuerza afirmativa. Son la expresión del deseo. Es decir, si nosotros nos situamos en la primera escena del sujeto aplastado, no hay mucho lugar para el deseo. El deseo es simplemente un no puedo, ¿no? O bien está hasta obturado por ese no puedo, sin siquiera poder expresarse. El otro punto, la otra escena del tipo no aplastado, el que da la batalla, tiene implícito un cierto hacer, la presencia de proyectos, y hay, decimos entonces, una fuerza afirmativa, es decir, el tipo quiere a su realidad, la quiere, la afirma, la considera valiosa, la trabaja, la disfruta, básicamente, por supuesto, fundamental en todo proceso de avance, de creatividad, de productividad, tiene que haber disfrute, es una expresión del disfrute el hacer, ¿no? Y en esta idea, que casi no parece una idea de tan sencilla, la idea de que el hacer, el movimiento, los proyectos son afirmativos, me baso de alguna manera, o me gustaría recuperar la idea de Nietzsche, una idea central que se llama voluntad de poder. Algunos de los presentes están haciendo el taller de Nietzsche conmigo, otros la conocerán, e igual la quiero decir porque es una idea muy sencilla y muy relevante. Nietzsche la cuenta así, dice: se supone que todo ser vivo tiende a sobrevivir, a mantenerse en su ser, a durar, a perseverar. Y Nietzsche dice, estas son patrañas, esto es mentira. En realidad, todo ser vivo a lo que tiende, lo que quiere, su más
digamos, secreto anhelo es a reinar, a crecer, quiere más, quiere someter a lo que le es distinto, quiere obtener preponderancia. Entonces, tenemos dos imágenes muy distintas en la naturaleza. Una en donde cada ser lo único que quiere es humildemente ocupar su lugarcito, lo cual es falso, basta ver Animal Planet o la realidad humana o la realidad vegetal para ver que no es así, que hay en general una voluntad de poder y una competencia que se impone, por más que en otro registro haya también, por supuesto, colaboración y ayuda, etc. Tenemos entonces, decíamos, una visión de la naturaleza como un todo armónico, al punto tal de que nosotros ya, en nuestra conciencia moderna un poco desviada, estamos dispuestos a ir a explicarle a los felinos que no tienen que comerse a los venaditos, porque está mal, porque pobre venadito, ¿no? O sea, ahí tenemos una dificultad que no podemos ni pensar nosotros, porque tendríamos entonces que avalar cierto tipo de conductas avasallantes, pero forman parte de lo vivo y de la afirmación de lo vivo. Entonces, la visión, decíamos, armónica, la naturaleza, un poco no piadosa, todo lo que vive quiere sobrevivir y no molestar, y tenemos la realidad, en donde Nietzsche nos dice, no, lo que quiere, todo lo que vive es más, quiere crecer, quiere obtener preponderancia. Bueno, esto tiene un montón de derivaciones. La única que quiero mencionar es que este querer más implica no tanto una posición frente al otro, sino una posición frente a la vida. Pero eso lo digo y lo dejamos ahí, lo voy a retomar si alguien quiere, y si no, queda ahí. No, todo no se puede, todo no existe, como dijimos al principio, y por lo tanto, no se puede. Entonces, el hacer los proyectos son parte de esa voluntad de poder nuestra. Nosotros queremos más, queremos crecer, queremos ganar más plata, hacer cosas más lindas, realizar el potencial, desplegar toda nuestra capacidad creativa, o por lo menos toda, ahí se me coló el toda, desplegar nuestras capacidades creativas. Nunca vamos a desplegar toda, porque el todo no existe, el todo es una ficción, y ese es otro buen punto que ayuda a todo a ser. Quitar de la escena la aspiración absoluta, el todo, hacerlo todo, lograr todo, mi más grande sueño, mi ideal, todo eso no existe, todo eso no ayuda a hacer, todo eso impide hacer, porque son criterios de irrealidad, diríamos. Bueno, después, en el punto 3 de esta lista, pensé que podríamos determinar una moral del hacer y una moral de la abstinencia. Se me ocurrió la palabra abstinencia, podríamos poner otra. Una moral del hacer y una moral de la quietud. Bueno, en la quietud podríamos poner el no se va a poder, mientras que en el lado del hacer podemos poner un probemos. En la quietud ponemos el pensarlo bien. En el hacer ponemos no hay pensar quieto. Y esta lo voy a desarrollar un poquito. ¿Qué es el pensamiento? Mi solución a ese problema es la siguiente. Pensamiento es elaboración, es decir, es transformación de formas que tienen un estado y van de alguna manera mutando en otro estado al cual corresponde llamarlo de alguna manera un estado evolutivo respecto del primero. Entonces, el pensamiento no tiene que ver con la conciencia y las palabras, tiene que ver con algo que se va trabajando en nosotros y que va encontrando su forma. Por supuesto, el pensamiento y las palabras pueden ser una gran ayuda para eso. El pensamiento y las palabras pueden ser importantes recursos para la estrategia, para la definición de objetivos, para la obtención de recursos. Sí, está bien. Pero no somos una conciencia, por lo tanto el pensamiento tampoco sucede en la conciencia, es la elaboración de una sensibilidad plena, completa, rara, que va buscándole la vuelta a sus cosas. Entonces, pensado de otro modo, de un modo más abstracto y más idealista, el pensamiento es una función del conocimiento y nosotros venimos al mundo a conocer y el objetivo de todo pensar es conocer. A mí me gustaría reordenar esta escena y decir que el pensamiento y la elaboración que éste supone tienen que ver con una vida que busca afirmarse, que busca la vuelta. Entonces el pensamiento, la conciencia son recursos de una experiencia de vivir. Son auxiliares, como el verbo to do en inglés. Son auxiliares de una experiencia. Pero lo más importante siempre en nosotros es un cuerpo que quiere vivir una experiencia. El pensamiento es un recurso de eso. Bueno,
Entonces, por eso, del lado de la quietud está, pero vos lo pensaste bien, antes de hacerlo, pensar bien, como si todo sucediera en el pensamiento. Del lado del movimiento, del hacer, tenemos el pensar se va dando en la medida que haces. Hay cosas que se pueden pensar anticipadamente y hay otras que no. Entonces, si permanecemos en una anticipación permanente, nunca vamos a pensar ni elaborar ciertas cosas, porque solo se averiguan viviendo. Es el famoso pay-per-view, paga para ver. Tenés que arriesgarte y tenés que hacer el movimiento para poder ver aquello que querías ver y que era importante ver para tu vida. Bueno, del lado de la quietud podemos poner también la definición, hay una manera de hacer las cosas, y del lado del hacer más bien encontramos hay que inventar la forma. Para mí cada vez más se impone como leitmotiv absoluto la idea de nadie sabe nada. No porque no haya saberes útiles que pueden funcionar como recursos por los cuales acudir, pero siento, y lo de la pandemia no hizo más que reforzarlo, que es falso que haya un saber definitivo, decidido respecto de todas las cosas al cual uno tenga que acudir para obtener orientación. En todo caso, lo que me parece que podemos hacer es saber que hay personas que hablan, algunas que tienen cosas valiosas, uno por supuesto es el que establece ese valor para decir, y otras no tanto, que todas van tratando de decir algo, tratando de saber, pero que no hay una última palabra al respecto. Es decir, que hay muchas voces y ninguna de ellas es concluyente. Y en todo caso, lo concluyente es lo que uno va a adoptar como criterio para su propio avance en esa vida de acción sin la cual, digamos, la vida difícilmente sería tal. Estoy tratando de buscar a alguien que está haciendo ruidito mientras hablo, lo cual me exige un esfuerzo sobrehumano de concentración. No, mentira. Pero fíjense, che, hay algunos que no me aparece acá. Ludmila, mute. Muy bien, Ludmila, perdonada que te haga dramáticamente personaje de mi pasión de enmudecer a todos. Bueno, voy a decir una cosita más y abro el diálogo, porque si hablo yo solo esto se pone pelma. Entonces vamos a terminar este cuadro que define las diferencias entre la quietud y el hacer, diciendo que del lado de la quietud tenemos entonces la idea del conocimiento, esto de que hay un saber constituido al cual uno tiene que apelar, y del lado del hacer ponemos la experiencia, es decir, como algo más consistente, más relevante que lo que obtenemos por el lado del conocimiento. Por supuesto, experiencia que nos va a conducir a un tipo de conocimiento, pero que solo es posible en la medida que uno desbanque al saber constituido diciéndole, para, nadie sabe nada del todo, o sea, es valioso lo que vos me decís, pero lo voy a tomar y después yo decido a ver si es así o no. Bueno, antes de seguir con mi soliloquio, me gustaría saber dónde están ustedes. No, no te preocupes, Ludmila, no era para disculparse, che. Me hace sentir culpable ahora. Cuando haya ruidos, me dice Francisco, hace silencio y va a saltar quién es. Quiere decir que era yo el del ruido. No. Bueno, no, quiero el tema seriamente. Bueno, seriamente, tampoco hay por qué ser tan serio, pero quiero preguntarles, ¿qué están pensando con todo esto que venimos hablando? ¿Se les ocurre algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Les repito, para participar o levantan la mano yendo acá al centro abajo de la pantalla y yo veo que alguien levantó la mano y le doy la palabra, o me escriben en el chat quiero hablar, o directamente me escriben en el chat lo que quieren decir y yo lo leo y lo voy comentando. Domingo dice M. Que debe ser está pensando. Che, no se me va. Yo soy de tomar un poco el pelo en general al mundo circundante. No se me vayan a ofender, ¿eh? Estamos acá boludeando un rato juntos también. La vida sucede en la acción, dice Domingo. Bueno, sí, yo creo que hay una dimensión de la vida que, digamos, en ausencia de acción no se da, por supuesto, ¿no? Charles dice, ¿qué pasa cuando el no hacer viene de una cuestión psiquiátrica, como por ejemplo depresión? Bueno, mi mamá era depresiva a lo largo de las décadas, o sea que tengo como algún conocimiento, ¿no?, profundo del tema, después he leído algunas cosas. Yo creo que, digamos,
Primera cosa, para mí la depresión se medica, es decir, es una enfermedad que requiere medicación. Y las medicaciones son bastante efectivas, por suerte. Digamos, lo primero que yo haría con alguien que me consulta, me consulta, no porque yo sea terapeuta ni nada, sino que me plantea como vos, Charles, el problema de la depresión, yo diría, hay que medicarse, hay que eh, superar el criterio antiguo. Antes la cosa era, desde el punto de vista del psicoanálisis, se decía, bueno, tenés que eh, desplegar un esquema de curación sin hacer la trampa de medicarte. Hoy en día te medican y haces el tratamiento en paralelo, ¿no? No sé cuál es el caso, Charles, no sé si es tuyo o de alguien que conoces, para empezar medicación. Y después, eh, yo creo que otra cosa que ayuda es esto que estamos haciendo ahora, es decir, desarmar eh, la descripción apesadumbrada del mundo para ir empezando a dibujar acciones posibles, ¿no? Entendiendo que es un camino que va evolucionando con un ritmo propio, a veces lento, a veces rápido, pero que no habría problema en respetar el ritmo pausado de ciertos crecimientos, de ciertos desarrollos. Creo que ahí hay que ser muy sutil en la búsqueda del proyecto o de aquello que una persona pueda hacer. Eh, me hago acordar esa película que se llama, creo que se llama ¿Qué tal Bob? Donde el del Día de la Marmota, ese actor fabuloso que tiene la cara arruinada, que a todos nos gusta tanto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ese actor hace de un paciente, de un analista, que lo persigue y lo va a visitar a la casa de vacaciones. Es un pelmazo insoportable, el analista lo quiere matar. Bill Murray, muy bien, gracias. Bueno, Bill Murray creo que hace, no sé, algunos de los personajes hace un libro y habla de baby steps, ¿no? Pasitos de bebé para superar una situación difícil. Más allá de todo lo cómico de la película y de lo gracioso de la idea, a mí no me suena mal esto de pasitos de bebé, es decir, pequeños pasitos posibles, ¿no? Tal vez eso es un paso para la acción, un recurso para la acción. No pensar en que uno tiene que ser capaz de grandes cosas si uno está recién empezando a moverse. Creo que lo que vale para el movimiento de un vehículo, que es la aceleración, que primero va despacito, pone primera y va despacio, y cuando está ya en movimiento pone segunda y va un poquito más rápido. Lo mismo pasa con nuestros desarrollos, es decir, uno va de a poco pudiendo las cosas y hay que entender ese de a poco como lo más normal y adecuado y necesario, diría, del mundo, en vez de plantearse el absoluto de vamos, 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 rápido. Me acuerdo de alguien que para relajar a un paciente decía, ah, relaje, relaje. Muy difícil relajar si te están como apurando, ¿no? Bueno, dejamos eso planteado, lo retomamos si surge. Martín, no, acá tenemos algo antes. ¿La espera es acción o inacción? Pregunta Majo de manera muy interesante. Yo creo que habría que pensar el caso concreto, ¿no? A veces puede ser lo uno, a veces lo otro. Puede ser que haya una espera activa, digamos, así como está me gusta buscar metáforas porque nos ayuda a entender, o paralelos, ¿no? Así como el corredor está agazapado esperando el tiro para salir corriendo. Hay esperas que son activas también porque uno se está preparando o uno está inventando algo o uno está juntando fuerzas, ¿no? Y hay otras esperas que son eternas o bien que son pretextos, ¿no? Pretextos para no jugarse, para no arriesgarse, para no meter la pata. Simplemente, cuando meter la pata es lo propio de toda persona que camina. ¿Cómo no vas a meter la pata? A veces meter la pata. Bueno, ¿y qué problema hay? ¿Qué es lo tan grave, no? Bueno, después Federico dice, hola Alejandro, ¿qué pasa entre esta idea del desear hacer y las ideas del desapego del ego? Bueno, para mí el tema del ego está mal planteado, en general, digamos, en el contexto de la espiritualidad. Voy a explicar por qué. Se supone que el ego es estar como obsesionado con la promoción de sí mismo, mi importancia, mi valor y mi importancia. Entonces se le recomienda a la gente que no esté tan pendiente de su valor y su importancia, que se calme, digamos, que se disuelva un poco. Está bien, puede haber alguna familiaridad con lo otro que yo voy a plantear. A mí me gusta el tema del yo, como lo piensa el psicoanálisis, que es la identificación con la conciencia.
Y creo que ese es el problema. El problema es creer que uno es yo, ese yo que uno alcanza a pensar y que caracteriza a partir de identificaciones. Yo soy como mi papá porque cuando yo era chico lo que pasa es que mi mamá, yo soy del rojo, yo soy de tal tendencia, la descripción, ¿no? Las identificaciones podríamos desgranarlas por ese lado. Y a mí me parece que ese sí es el problema, porque el problema es el yo, no el ego, no que uno se esté sobrevalorando, sino que uno se concibe como aquello que pasa en el nivel de la conciencia, en donde uno sabe de sí, y se olvida o desconoce que uno es un territorio incógnito, muchísimo más amplio que el de la conciencia. Para mí ese es el problema. El yo no es tanto, perdón, el ego es un problema de sobrevaloración, o suele estar planteado así. A mí me parece que es más bien un problema de geográfico, diríamos, de mala concepción del objeto, digamos, ¿no? Es decir, no, yo no haría una crítica moral como hace quien dice tenés que dejar el ego de lado, ay, estás pendiente de vos. Yo más bien haría una crítica estratégica. No creas que sos solo tu pensamiento, no creas que sos solo lo que alcanzás a ver de vos mismo. Por eso el psicoanálisis que estoy siguiendo, que es un cierto psicoanálisis lacaniano, llega a decir cosas tales como el deseo está en los pies, es decir, el deseo está en lo que haces, no en lo que decís. Lo que decís es tu conciencia, tu yo, y después está el mundo del cual participás, y ahí haces algunas cosas. Entonces, me gusta siempre poner este caso, el tipo que dice a su amante, me muero por vos, no puedo vivir sin vos, pero no puedo dejar a mi esposa porque ella, los chicos, no sé qué. Amor en obras consiste, dice Lope de Vega, y también lo cito siempre. Es decir, si te morís por mí, estás conmigo. Si no estás conmigo, entonces no me vengas con el verso del piripipí. Y lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Me muero por mis hijos, pero no los veo nunca, porque bueno, tengo que ir a jugar al tenis el sábado a la mañana, y bueno, entonces no te morís por tus hijos, no rompas las bolas. Bueno, entonces, me perdí un poquito. Lo que importa es lo que uno hace, lo que pasa en la realidad, más allá de lo que uno pueda pensar de eso. Y ellos dicen también, los lacanianos, que el deseo es innombrable, que no se puede conocer sino a posteriori, es decir, como no consiste en lo que uno dice, sino en lo que uno hace, solo se sabe cuál era tu deseo después de que ya pasó, digamos, cuando los hechos mostraron un determinado camino realizado, ¿no? Acá voy a darle la palabra a Martín Sierra, por más que tengo algunos otros, unas otras intervenciones en el chat que inmediatamente voy a tomar. Le voy a dar la palabra a Martín Sierra porque usó el conocido recurso de levantar la mano. Y bueno, adelante Martín. ¿Me escuchas? Martín. Sí, Ok. te voy a poner en speaker view. Sí, gracias. Qué gusto verte y ver una cantidad de gente que está en el chat. Lo mío es muy concreto, muy cortito. Vos mencionaste los otros talleres que trabajás. Yo, por ejemplo, uno que hice contigo hace poquito se llamaba Pensar para Hacer, Sí. que lo recomiendo a todos los que están conectados, los que no lo hicieron, me pareció extraordinario y muy bien hecho. Con ideas muy profundas, pero muy liberadoras, ¿no? Mi pregunta concreta es, yo tengo la lista que enviaste sobre impulsar el hacer, acallar la neurosis, superar el miedo, me gustó mucho ese tipo de enfoque. ¿Cómo lo vas a diferenciar para los que somos los graduados del taller Pensar para Hacer? ¿Qué enfoque distinto estás pensando? Bueno, el enfoque va un poco por este lado que estoy desarrollando hoy y va a llegar a ideas estratégicas, es decir, ideas respecto de lo concreto. Te voy a poner un ejemplo que vas a ver que es una idea estratégica que de alguna manera se enlaza perfectamente con todo lo que venía diciendo antes. La tomo de este libro, porque también voy a tener dos libros de referencia fundamentales. Son estos dos, a ver si los puedo hacer aparecer los dos en cámara. Tom Peters, el Proyecto 50. Tom Peters es un gurú del management, un enfermo de entusiasmo que muchos conocerán,
yo he leído varios libros suyos, este es un libro lindísimo, el proyecto 50 porque tiene 50 capítulos cortos sobre proyectos, lo tengo desarmado de tanto que lo he manoseado. Cada capítulo termina con entre 3 y 5 cosas para hacer. Y voy a tomar una de ejemplo. Pero antes les quiero mostrar el otro libro, que es este, Do the Work, de Steven Pressfield, que es una especie de trabajo sobre cómo llevar adelante proyectos. Básicamente se refiere a la escritura, proyectos artísticos, pero en general sirve para todo. Estos dos libros tienen algunas ideas que yo voy a mezclar con ideas del psicoanálisis y con otras ideas propias que van surgiendo, en donde voy a tratar de llegar al punto de que logremos pensar, dada la existencia de un deseo, cómo hacerlo proyecto, o dada la existencia de un proyecto, cómo avanzar. Yo tengo la sensación de que hay muchos ajustes para pasar a la acción que tienen que ver con estas ideas generales que vengo hasta ahora diciendo, la caracterización de la quietud y el estar aplastado, la caracterización del movimiento, la legitimidad del movimiento, la idea de la voluntad de poderes. Y yo creo que toda esa serie de ideas, que en este caso van a ser tratadas más ligeramente que en el taller que vos decís, porque ahí había bibliografía y había un trabajo más sesudo de textos, esto va a ser un trabajo más práctico. Creo que todas esas ideas van abriendo el campo y van teniendo influencia sobre la capacidad propia de hacer. Pero quería ir a una idea concreta de este libro para mostrar el nivel de aplicación. Él promueve la realización de prototipos rápidos. Dice que no hay proyecto, ni aún en Boeing, es decir, la empresa que hace aviones, no hay proyecto que no permita que uno haga en los próximos 2 días una prueba de algo, de algún segmento del proyecto. Entonces, a mí se me ocurre este ejemplo. Supongamos que uno dice, quiero poner un restaurante. ¿Qué tenés que hacer? Básicamente, la sensatez y digamos, el pensamiento convencional diría, tenés que hacer un plan de negocios. ¿Qué tipo de restaurante? La inversión, ver los costos de las cosas, conocer el mercado, hacer una gran investigación. Para este tipo, investigación es resistencia. Investigá un poquito, después mandate. Este dice, no prepares, empezá. Está re loco, pero muy interesante. Pero Tom Peters, en cambio, dice, o yo lo interpreto así, en vez de hacer un plan de negocios, que te va a tomar 2 o 3 meses, o al mismo tiempo que hacer un plan de negocios, ¿por qué no haces lo siguiente? Este fin de semana, en el living de tu casa, pones 2 mesitas. Pones unos mantelitos, te fijás qué mantel te gustaría poner, armás la mesa, invitás a unos amigos a comer, te preparás un menú, lo imprimís, te conseguís a alguien que cocine o cocinás vos y te conseguís a alguien que sirva. Es decir, armás un prototipo del restaurante en tu casa este sábado, si no hubiera pandemia. ¿Y para qué eso? No, como uno creería, para el feedback, siempre el otro me tiene que decir, el otro me tiene que decir, la investigación normal. No, esta es una investigación que tiene más que ver con el surgimiento de la cosa y tu deseo en relación con ese surgimiento. No se trata de lo que te va a decir el que fue, porque el que fue tal vez es un hinchapelota que te dice, no, sí, pero el menú yo creo que lo tendrías que hacer. Otro libro fabuloso al que podíamos acudir es un libro de Tamara Di Tella, la de Pilates, que se llama El cliente nunca tiene la razón, que es un libro buenísimo, que ella dice que si fuera por el cliente ella nunca hubiera hecho nada, no hubiera jamás conseguido el éxito que tuvo con Pilates, que ella tuvo que educar al cliente. Tenés que explicarle al tipo, porque si no, no entiende. Es buenísimo el libro, muy inteligente, es una mujer muy inteligente. Bueno, entonces, prototipo rápido. Tenés que poner ¿y por qué es importante? Porque eso va como de alguna manera en el sentido que yo vengo promoviendo, realizando cierto movimiento, dándole consistencia a la idea, haciéndola pasar de una pura idea a algo que toma realidad. Y ahí vos vas, como un alquimista, captando qué es lo necesario para que esa idea siga su camino de carnalidad, de encarnación en una situación real. A mí esa idea del prototipo rápido me parece fabulosa, sencillísima y súper aplicable en una infinidad de cosas. Quiero hacer empanadas vegetarianas. Bueno, pero ¿qué va a hacer uno? Lógicamente pensar 4.000 cosas. No,
Este fin de semana, hacete 2 docenas y fíjate qué carajo haces con las empanadas vegetarianas. ¿A quién se las enchufás? ¿Cómo las vendés? ¿Cómo las promovés? De ese movimiento va generando el avance del proyecto, no aquello que podés pensar solito. Este tipo de cosas, Martín, es el que quiero trabajar. Y te agradezco, por supuesto, muchísimo tus palabras, que me dan un poco de vergüenza, pero me alegra muchísimo que te haya gustado pensar para hacer. Y bueno, este va a prolongar un poco ese impulso, pero sin tanta bibliografía. Y aparte, en Pensar para Hacer, en principio teníamos pautado un encuentro quincenal. Este va a ser un encuentro semanal. El funcionamiento de este taller va a ser, yo les mando un video de 15 minutos, más corto que los otros, con ideas, digamos, concretas, ideas de este tipo, que abren, ideas que abren, sobre todo lo que creo que hay que abrir para que un proyecto pueda realizarse, la sensación de posibilidad, de que uno sienta que puede hacerlo. Entonces, ideas para abrir, y después en los encuentros semanales vamos a ir conversando de los proyectos que cada uno quiera hacer, o de las dificultades que hayan surgido con esas ideas, o de las consecuencias, o digamos, vamos a hacer un trabajo de pensamiento en común. Ahora quiero darle la palabra a Graciela, que desde su iPad está pidiendo hablar. Hola. ¿No tenés Sí, cámara, Graciela? Sí, tengo. Dale, déjanos verte. Ahí está. Vestite y prende la cámara. Muy bien. No sé si me ven. No. La cara, está bien. ¿Está bien? Está muy bien, está muy bien. Ah, bueno. Yo tuve un proyecto que lo desarrollé durante 20 años, 22 años, y es que siento que ese proyecto ya se cumplió el objetivo del proyecto. Entonces, lo que me siento ahora es vacía. Necesito tener otro proyecto. Bueno, pero me cuesta buscar otro proyecto. Bueno, mira. Creo que Perdón, dale. No. O sea, el proyecto que yo tengo es un proyecto que ya cumplió su objetivo. Creo que hay veces que hay que dejar que las cosas fluyan. Eso. Mira, dos cosas. Se me ocurren 2 cosas decirte. Una es que vos estás, diríamos, apegada a ese proyecto, identificada con ese proyecto, sintiéndote la que hizo ese proyecto, lo cual es bastante lógico, ¿no? Pero de alguna manera es una posición que naturalmente cuesta un poco abandonar, me parece. Y por otro lado, se me ocurre una tarea. Si me plantearas esto en el taller, y yo te lo digo ahora, yo te diría, tenés que escribir una lista de 10 proyectos posibles por día. Por supuesto, si uno hace una lista de 10 proyectos por día, 100 proyectos en 100 días, va a decir una cantidad tremenda de boludeces. Pero esas boludeces van a ser interesantes y van a abrir en vos la posibilidad de imaginar, de inventar, y te aseguro que de esos 100 proyectos que vas a mencionar, que simplemente yo diría, por ejemplo, hacer una ONG para juntar madera por las calles y dárselas a un artesano que haga muebles artesanales contemporáneos vanguardistas. Ahí tenés una. La otra es hacer un proyecto para sacar fotos a 1 millón de niños. No sé, por supuesto no va a decir 40 boludeces, pero en la medida en que vos te vas a entrenar en decir, también te va a salir decir alguno que tenga que ver con tu realidad, por supuesto, y que sea viable. Entonces yo lo que creo que ahí hay que entrenar es el músculo de la imaginación y de la creatividad y el de jugar a decir. Uno en general procede mal, uno procede tratando de encontrar el uno, aquel proyecto que puedo hacer. Pero para encontrar el uno, mi estrategia siempre va a ser así, tenés que abrirte a los 100. Sí. Bueno, no, iba a poner un ejemplo. ¿Cómo conoces a tu gran amor? Conociendo bastantes hombres. Y ahí te das cuenta cuál es el que te viene bien. Sí. ¿Sabés cuál es el que te viene bien? Porque ya sabés lo que es un hombre. Bueno, no sé tu caso, pero quiero decir, es lo mismo que pasa con los libros, ¿no? Mucha gente no lee, ¿por qué? Porque se agarra un libro y se compromete con terminarlo, y el libro no es para él, para él. No.
sí. Entonces hay que abrirse a la multiplicidad. Y me parece que en el caso tuyo vos tendrías que hacer ese ejercicio. Escribite 10 proyectos por 10, o sea, el título, 10 proyectos por día, durante 3 o 4 días. Te van a aparecer toneladas de ideas. Y ahí observaríamos qué es lo que apareció. Vos dirías, tengo esto, tengo Sí, esto. lo que pasa es que aparece también el miedo a llevarlo a cabo. Bueno, Estoy pará, pensando, ¿no? pero esperá. Sí. El miedo a llevar a cabo, ¿qué? Si todavía no sabés qué. Mira, muy bueno tu No, sí, ejemplo. tengo varias ideas. Esperá, porque está buenísimo lo que decís, yo me siento identificado. Yo también Tengo varias. tengo lo que podríamos decir, el miedo a hacerlo. Hasta que aparece la idea. Y cuando aparece la idea, te das cuenta que es porque la idea que sirve es aquella que vos también podés hacer y que por lo tanto, en vez de darte miedo, te excita, te estimula. Hay que dar con esa idea, hay que dar con ese proyecto. El miedo es en la indeterminación, es, ay, yo podré hacer algo, pero ¿qué es algo? Es nada. Claro. Ahí Bueno, no uno hay, de los proyectos que yo tengo es escribir, pero me da bueno, miedo escribir. está bueno, por eso, mira, no voy a seguir respondiéndote todo porque somos un montón y quiero que hablen los demás. Bueno, Pero bueno, listo. ahí también hacete el proyecto de 10 cosas que podrías escribir por día, hacete un proyecto de 10 cosas que podrías escribir. Un libro sobre mi infancia, un poemario sobre mariposas, 3 artículos sobre la decadencia del rímel en Occidente. No sé, o sea, empezás a tirar cosas. Lo importante es eso, abrirse a la multiplicidad y animarse a decir pelotudeces. Porque cuando lo que uno llama pelotudez es una idea incierta que no se sabe si sirve o no. Pero decir ideas inciertas, decir estupideces, permite llegar a decir aquellas otras ideas que no son estupideces, que son realizables y calzan perfectamente con vos. Bueno, ¿quién más Bien, quiere hablar, che? gracias. De nada, al contrario. Bueno, entonces voy con los comentarios que tengo acá. JD dice, y si comenzamos con las preguntas son permanentes y comenzamos con, las preguntas son permanentes y las respuestas son temporales. Me gusta, pero también es cierto que las preguntas no son permanentes, que uno va cambiando sus preguntas a medida que va viviendo. No me vas a decir, JD, que te preguntás hoy lo mismo que te preguntabas hace 10 años, porque estoy seguro que no es así. Así que las dos cosas son mutables. Buena idea. Francisco JN dice, estamos acá con una amiga, ella tiene un proyecto desde hace 2 años y pico. Le va muy bien. Quiere que nos asociemos y que el potencial que tiene ese proyecto se haga efectivo, con la fuerza de ambos. Las dudas obvias son de este momento particular que estamos viviendo. ¿Es el momento de apostar a crecer? Implicaría alquilar un espacio más grande, que ya lo vimos, hacer una inversión fuerte, en fin, hay que arriesgar, ponerse a hacer. ¿Hacemos? Bueno, muy difícil responder en abstracto, digamos. Ahí hay muchos proyectos que una persona que preguntara eso, a una persona que preguntara eso habría que decirle no, espera un poco. Y hay muchos otros proyectos en los que una persona que preguntara eso habría que decirle sí, dale, aprovechar la oportunidad, vas a conseguir un alquiler más barato, vas a tener digamos, hay un mundo que está cambiando, hay una crisis económica que tiene sus perdedores y sus ganadores, hay que ver cómo se ubica uno ahí, cómo hace uno lo que quiere hacer de manera tal de que sea viable. Así en abstracto es muy difícil de pensarlo, ¿no? Luis dice, hay que desarticular todos los debe ser que tenemos incorporados y animarse a improvisar, darle lugar a lo propio. Perfecto, estoy de acuerdo. Martín Sandoval dice, la insistencia significativa del inconsciente. Así es. Y la insistencia el deseo también aparece ahí, que en ciertas cosas insisten en uno, vuelven a aparecer, vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Es probable que esas determinaciones sean cosas que tengan un lugar que uno todavía no logró entender cuál es. Hernán Olmos dice, yo realizo acciones, arranques intermitentes, por lo cual es un falso arranque. ¿Cómo generar un hito o una acción de comienzo constante? Bueno, Hernán, lo que pasa es que ahí habría que ver, es decir, cuando entramos en el análisis del caso concreto hay que volverse mucho más sutil. Las ideas que yo estoy ofreciendo son generales y después nos permiten como empezar a mirar y a profundizar en los casos. Dado lo que vos planteás, Hernán, yo diría, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente. Falso arranque puede ser, o bien porque estás adoptando un proyecto que no es el que tenés que adoptar, porque no lo querés, no es tuyo. Muchas veces uno fracasa por hacer cosas que realmente no son las que uno quería hacer. Como estudiar carreras que no te interesan. Creés que te interesan, pero no te interesan. Eso puede ser una.
Otra posible que podemos pensar es que uno se traba porque le resulta difícil la afirmación propia, porque de repente cuando avanza empieza a escuchar voces que no sabe rebatir o empieza a amilanarse en función de otros poderes que surgen y que tiene que enfrentar. Habría que ver cuál de estas dos alternativas es. Pero digamos, por ahí diría yo que hay cosas a pensar. Después dice JD, el mal del ego es una obstinación de las religiones para poder manipularnos. Bueno, lo que pasa es que yo te diría, ¿qué importancia tiene la intención de las religiones? O sea, uno muchas veces se escuda en decir esto es porque el otro quiere o el sistema quiere llevarme para... Hace tu vida, en vez de decir el sistema, no te lo digo a vos, JD, se lo digo al sujeto hipotético que se justificaría su abstinencia o su incapacidad diciendo que fue por la educación que nos dieron, por el sistema, por el capitalismo, por tal tendencia política, por la sociedad, por el país. Digamos, yo creo que en vez de encontrar justificaciones habría que encontrar determinaciones. Todas esas cosas son reales, existen. Claro que hay dificultades objetivas, no las estamos negando, pero hay que entenderlas no como la expresión de una voluntad que intenta sojuzgarnos, sino sin esa intención detrás, porque creo que no la hay realmente. Eso es creer en Dios. Yo soy ateo, no creo que haya intenciones detrás de cada cosa. Creo que pasan cosas, que hay ciertos fenómenos que son limitantes y hay que ver cómo enfrentarlos. Pero parte de lograr éxito en enfrentarlos es desactivar esa supuesta intención. Juan Pablo dice, ¿el hacer sin pensar el cómo, sin estrategia, sin seguir un camino, tiene sentido? Supongo que en algunos casos sucede así. Muchas veces uno ha hecho cosas sin saber por qué las hacía, llevado por una necesidad. Muchas veces esas cosas han sido buenas, muchas veces no. Y de todas maneras, yo lo que quiero, lo que propongo y a lo que a mí me interesa y lo que estamos haciendo ahora, es generar un pensamiento al servicio del hacer, no hacerlo sin pensamiento. Generar un pensamiento que active, un pensamiento que estimule el movimiento, un pensamiento que nos haga concebir opciones, que nos haga concebir proyectos, posibilidades, que nos haga entender cómo funcionan esas posibilidades. Yo creo en la inteligencia aplicada, creo en las ideas que sirven para cosas. Yo no estoy promoviendo una ausencia de pensamiento. Ahora, sí creo que hay que entender que hay un límite para el pensamiento y que no es que pensando uno va a encontrar la solución a todas sus cosas. Creo que el pensamiento tiene que habilitar una experiencia y esa experiencia es parte imprescindible de la elaboración que necesitamos. Después, Ludmila dice, te escucho y me parece que vivimos desde siempre, independientemente del COVID, una entremezcla de diferentes esferas. A mí me gusta mucho manejar todo y las relaciones humanas. Ludmila, ¿qué decirte? Ese manejar suena a como que estás criticando en vos cierta presencia de un control que puede tener sabor a precaución, a no dejarse llevar por las cosas, pero tal vez también estás expresando un interés. Yo digo para no pensar siempre en contra, ¿no? De uno. Estás expresando un interés respecto de las relaciones humanas que pueden ser incorporados como valioso recurso estratégico. Ahí habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? JD dice, conozco Boeing. Mira, hasta tal vez trabajaste ahí. Debe ser impresionante. DITJX5RGID más ZS04DUW dice, muy buenos consejos, Alejandro, con respecto a estos ejemplos que diste. Mirá, tan fácil lo que decís y tan difícil tu nombre. ¿Quién te puso así? Qué padres perversos. Bueno, Florencia Bianchi dice, totalmente, tormenta de ideas para Graciela y su iPad. Ahí está. Verónica Barbera dice, me pasa que diseñé y desarrollé mucho para el sector privado y el público y conmigo misma nunca puedo, porque me quedo en el plan de negocios, me siento en deuda conmigo misma. Bueno, si sabés hacer cosas, tantas cosas para el sector público y privado, tal vez llegó el momento de aprender a hacer la que te falta, digamos.
hay momentos también en las cosas. Yo lo que creo es que uno va mal, va por mal camino si lo que hace es describirse negativamente, criticarse. No, yo soy un boludo porque puedo tal cosa, pero no puedo tal otra. Bueno, calma, vos podés tal cosa, lograste esto, ahora vamos por lo otro, a ver cómo sería, qué querés. Un camino constructivo, positivo, no marcar lo que no puedo, porque tal vez no es que no puedas, tal vez es que es algo que tarda más en gestarse, tal vez es algo a lo que le llegó el momento ahora. No creo que sea buena medida estar siempre acechándose, criticándose, aunque por supuesto la caracterización convencional y estúpida de la inteligencia dice que el pensamiento es pensamiento crítico. Pero yo estoy en contra de eso y no lo voy a desarrollar ahora, es un leitmotiv de mi vida. Yo soy el anticrítico. Hago la crítica de la crítica y no es una contradicción, porque da lugar a un mundo distinto. El mundo crítico da lugar a un mundo cerrado, paranoico, con agentes que no existen, con intenciones que no hay. El mundo anticrítico tacha toda esa, digamos, parafernalia de la imposibilidad y nos abre a un mundo de posibilidades. Así que si bien en términos lógicos puede leerse a la anticrítica como una contradicción, en términos concretos, que es lo que importa porque lo real es concreto, la anticrítica abre a un mundo de realizaciones posibles y de plenitud y de satisfacción. Tomá. Bueno, Isabel dice, ¿cuál sería el combustible para continuar luego de arrancar? El deseo, lo que tenés ganas, tus ganas de hacer y tu satisfacción, la satisfacción que va apareciendo cuando ves que de adentro de vos salen ideas, cuando ves que tus acciones generan experiencias, involucran a otros, dan los primeros pasos en la creación de riquezas y de cosas valoradas y valorables. Ludmila dice, gracias. Yo digo de nada, Ludmila. María dice, la propuesta práctica para el taller significa que trabajaríamos en una propuesta de proyecto concreto donde entre todos vamos a compartirlo. Me refiero a la forma. Me encanta tu intención sobre el hacer. Soy una hacedora que ahora me siento trabada. María, yo, digamos, soy respetuoso de las diferencias. Yo quiero ser usado de muchas maneras distintas. Entonces, en este taller yo imagino, y estoy seguro que va a ser así, que va a venir gente que se va a interesar en las ideas, que van abriendo un espacio en ellos para probar cosas. Va a haber gente que tiene un proyecto y quiere hacer avanzar ese proyecto. Va a haber gente que quiere inventar un proyecto y todavía no sabe muy bien cuál y baraja varias opciones. Va a haber gente que quiere contar cuál es su proyecto. Por supuesto, no va a ocupar todo el espacio de la hora y media que vamos a trabajar, o algo así, hora y cuarto. Pero sí vamos a tomar 2 o 3 cosas de su problema, de su tema, y vamos a hacer el seguimiento. No todo el mundo va a querer hablar de sus proyectos. Hay personas que no lo tienen todavía en esa instancia, o que no les gusta decirlos, o que les gusta hablar una vez y contar un pedacito y no contarlo todo. En cambio, hay otros que les gusta hablar más y contar más cosas. Yo oscilo entre un cierto equilibrio que respeta la posibilidad de que todos participen y, por supuesto, también alentar a los que tienen más cosas que plantear, porque quiero también satisfacerlos, digamos. Yo a lo que aspiro es a hacer un taller útil de distintas maneras para personas que quieran usarlo de distintas maneras. Me gusta ser usado, yo creo en el uso. No me parece una mala idea el me usan. Mi pareja me usa, mis hijos me usan. Es decir, úsenme, eso es ser querido y querer. Usar y ser usado, entregarse al servicio del otro para que te use para su placer erótico. Ay, sí, qué horror, me usa para gozar. Y sí, ¿qué más querés? Y vos no lo usás al otro. No me hagan poner chancho, por favor. Después Ludmila dice, es como que hay muchas esperas al mismo tiempo. Es como cocinar. Bueno, mirá qué linda metáfora. Es cierto que hay esperas, pero ahí no sé si hay esperas o hay momentos, ¿no? Porque la espera, al menos la veníamos interpretando como algo negativo, ¿no? Como algo donde la cosa se trabó. Yo proponía un inicio de la consideración de la espera en otro sentido, como, bueno, algo que se está gestando, que no está para salir ahora. Pero me gusta lo de la cocina porque es como se dice, lo reservás, ¿no? Para hacer la carbonara, reservás la mezcla del vino blanco con las anchoas y el aceite, y después lo mezclás, a último lo reservaste y después lo mezclás cuando tenés listo el paso de la pasta cocinada. Francisco, muchísimas gracias por todo, Ale, gran abrazo. De nada, Francisco, te agradezco a vos. Ah, perdón, era privado, como el emoji, ¿no?
A mí me gusta hacer emojis. Podemos hacer un encuentro para hacer emojis. Mi favorito es... No, y este. Ese es buenísimo. Ludmila dice, sí, reservar. Eso es, tal cual. A ver, ¿hay alguien que haya levantado la mano y tenga ganas de hablar? Ya vamos promediando, digamos. Vamos a estar hasta las 21:15 para tener un tiempo acotado. Estoy viendo muchas caras interesantes e interesadas que seguro están pensando cosas. Acá tenemos a Gabriela Fulling, cara interesante e interesada, que levantó la mano. Dale, Gabriela. Ahí ¿Se está. escucha? Sí. Ah, sí. Bueno, no, yo estaba pensando dos cosas. Al principio tenía un proyecto que no podía desarrollar. Y ahora tengo más de uno, digamos. ¿Cómo va a ser la dinámica del taller? O sea, yo me imagino que ya con todo lo que escuché, que vos decís y que dijeron el resto, ya se me activan cosas. Pero primero que me encanta la idea, y escuchar también lo que pasa en otras personas ya me activa. Y a medida que vas hablando también se me van ocurriendo como más cuestiones, como que uno tiene más proyectos de los que reconoce, en principio, como más cosas que querés hacer no dichas, y una idea activa un montón de otras cuestiones, así que cuando leí también tu propuesta, entre todos los nombres del taller, a mí me venía una idea que era como, sí, la de erotizar un poco la vida, no sé si tiene que ver con este momento o no, pero sí, darle como más bola a lo que nos hace contentos. No sé si es la idea, pero bueno, yo lo tomé para eso. Está perfecto. Yo tomo sobre todo de lo que vos decís, digamos, todas cosas lindas, y me gusta y comparto esa sensación de que cuando uno se da manija y se entusiasma, se excita con ideas. Cuando leo estos libros, por ejemplo, que los he leído y releído, se me ocurren un montón de cosas. Creo que ahí enfrentamos otro problema, que no es el de la sequedad, digamos, el de la sequía, sino el de la fertilidad, ¿no? Cuando uno tiene muchas ideas, ¿cómo hace después para dedicarse a una, para elegir una? Cuando muchas cosas son posibles para vos, cuando tenés 2 o 3 proyectos, o 10 que te gustaría, ¿cómo haces? Bueno, trucos, por ejemplo. Yo creo que hay que entender que uno elige uno por ahora, digamos. En la medida en que ese proyecto progrese, de repente podés armar un funcionamiento tal que te permite también hacer otro. O podés hacer un proyecto con... Supongamos que hablamos de escritura. Yo puedo tener un proyecto... Hoy, por ejemplo, me di cuenta que tengo que escribir 3 libros. 3 ideas. Tengo muchísimas ideas para escribir libros de todo tipo y novelas a patadas, pero ya me fui resignando y entendiendo que soy mortal, somos personas, no podemos todo, pero tenemos que poder algo. Entonces, me armé el siguiente esquema. Bueno, 3. Estos 3 me gustan, los puedo hacer, son buenos. En el primero me dije, voy a escribir 50 páginas por mes. Me voy a poner un día a la semana, una mañana, y cada esa mañana tengo que producir 10 páginas. En el criterio en que yo trabajo tenés que tirar, porque esas 50 páginas por mes, en 3 meses tenés 300 páginas, que son un boceto. Entonces no importa que escribas ya de entrada todo bien. Tirás, después se ve. El otro es un proyecto que tengo para escribir con alguien. Entonces pensé, bueno, lo que tengo que hacer es, una vez por mes, mandarle un capítulo para que el otro responda a los 15 días. Entonces, lo que tengo que hacer para ese proyecto es una vez por mes escribir un capítulo. En 6 meses, un año, tenemos 12 capítulos por 2. Ya está. Y el tercer proyecto que era... Bueno, ahora me olvidé, pero digamos, me armé un sistema... Cuantificaste, sí. De una planificación que después, por supuesto, se te puede ir a la mierda. De repente, de esos libros, uno toma vuelo y terminás escribiéndolo en 3 meses. Y resulta que el otro decae, pero digamos... Hay que generar sistemas estratégicos de manera tal de poder ir avanzando si uno tiene 3 proyectos. De repente uno lo haces con otra persona y le delegás toda la parte práctica y te encontrás con esa persona una vez cada 15 días para la parte de tener ideas. Y ese proyecto tiene
un cierto ritmo. Otro es tu proyecto principal y le das y te dedicas todos los días. Y otro es no sé, o sea, hay que pensar, digamos, hay que armarse una estrategia. A mí, ¿qué es eso que acaba de pasar? Es un monstruo. A ver, presentalo. Buenas. Qué lindo. ¿Nombre? Galaní. Muy lindo. ¿Es hembra o es macho? Es hembra. Pero viste que siempre van a la computadora, es imposible. No, sí, yo digo que uno quiere meter la energía en una cosa, organizás, y por lo general, bueno, se polariza un poco la cosa. Entonces me entusiasma poder trabajar con un método y acompañado también, que me parece que potencia. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Y aparte vos resaltás algo que la gente siempre resalta mucho en mis talleres, que es que a todo el mundo le gusta escuchar a los demás, que le resulta estimulante ver cómo viven los demás problemas parecidos o circunstancias similares. Es muy estimulante eso, es cierto. Pero digamos, lo que apareció con lo que vos dijiste es el problema no tanto vuelvo al punto, no la de la sequía, sino de la abundancia. ¿Quién más quiere hablar? ¿Tenemos alguna manito levantada? No. A ver si tengo algún comentario acá. Sí, tengo. Un proyecto, pregunta Cris, ¿puede también ser algo abstracto como un cambio de actitud, un cambio en el pararse? No siempre es un negocio, empresa, cosa tangible. Por supuesto. Por supuesto, este libro del cual les hablé acá, Do the Work, dice que lo que él propone puede ser hecho también con personas que quieren hacer desarrollos espirituales, dice él que es medio espiritual, o bien llevar adelante un régimen o un programa de entrenamiento. Podríamos pensar que un cambio de actitud es un programa de entrenamiento, puede ser un proyecto. Lo que importa ahí es que vamos a pensar ciertos movimientos, acciones para ir dándole curso a eso que fue postulado en principio como una especie de objetivo, ¿no? Después María dice muchas gracias, muchas de nada, digo yo. Ludmila dice, Alejandro, ¿podés repetir los libros que mostraste? Yo tengo uno conmigo acá en Brasil. Ah, estás en Brasil, Ludmila, no sabíamos dónde. Que nos regalaste en un taller en el que estuve, pero creo que está en mi ciudad, jeje, así que bueno. El proyecto de Peters y Do the Work de Steven Pressfield apunta Marta. Gracias, Marta, que esos son los dos libros que mostré. Hay otros libros que tengo que voy a usar, pero ahora no me acuerdo cuáles son, pero son libros eminentemente prácticos. Otro que tiene algunas cosas un poco prácticas es este, de David Lynch, el director de cine, que se llama Atrapa el pez dorado. Él acá postula un método de meditación dedicado a hacer aparecer ideas. Y tiene aparte algunos otros señalamientos prácticos buenísimos. Excelente presentación, me dice excelente presentación, Alejandro, dice Marcelo Bofa, muchas gracias, Marcelo. Mechi dice, caí en este Zoom de pedo. Como estoy con un proyecto que se disparó con la cuarentena, me anoto en el taller para seguir. Gracias, buenísimo, qué gracioso. Caí en este Zoom de pedo. Bueno, sabés que es muy interesante eso, y el psicoanálisis al cual yo asisto, digamos, que es este psicoanálisis lacaniano que digo, tiene una categoría buenísima, que eso que Lacan y Jacques Alain Miller la usan, la idea de contingencia. Lo contingente es, a mí me gusta plantearlo como lo accidental, que es lo que uno descarta, porque no le da mucho valor. Por ejemplo, me dice amigo de uno acá en el barrio, ¿cómo fue? Y estaba caminando el perro, paseando el perro y empezamos a charlar. Ese no es el modo de hacer. Me puse amigo porque estaba ahí. ¿Cuál es el modo correcto de hacerse amigo? No es accidental, es recibir los 50 fichas de los muchachos que están en las 3, 4 cuadras a la redonda y examinar a ver cuál tiene más que ver conmigo y entonces convocarlo para hacer una prueba. Es una caricatura, pero digo, nosotros tendemos a descartar lo accidental como no valioso, como si lo valioso fuera una especie de procedimiento metodológico estricto. Y uno se hace un amigo en el ascensor por pura coincidencia. Es un poco lo que te pasó a vos, Mechi. Caíste de pedo y te sirve. Y vamos. Es así en el amor, es así en los proyectos, es así. La realidad es contingente, es accidental, hay que validar eso, porque es lo real, eso es lo real. No es una muestra débil de lo que tendría que ser. Es lo real, lo contingente. Bueno, igual no sé si los lacanianos hacen este uso, pero sí lo que sé es que las teorías, incluso Lacan postulaba eso, están para ser usadas. No son para estudiar las teorías. Los autores no son para estudiarlos, es para usarlos.
El autor es uno que usa a otro con el que charla para inventar su propia idea. El iPad de Graciela, che, Graciela, tenés que hablar vos, decirle a tu iPad que no te interrumpa. Dice, interesante el estímulo del otro para el proyecto de uno, ¿viste? A veces funciona y a veces coarta. Otro acá, dice Raúl Manfredini, me anoto. En Belo Horizonte, dice Ludmila, está, soy de Brasil, he vivido muchos años, no me sale, ahí muchos años, no me sale la enie, está rota. Che, te fui a contestar y me perdí el nombre de los libros. Lo voy a decir de nuevo. Tom Peters, El Proyecto 50. Tom Peters, El Proyecto 50. 50 maneras de transformar cada tarea en un proyecto que realmente importa. Este libro lo tengo muy subrayado, muy trabajado, muy probado. Y este es Do the Work. Es una variante del Just Do It de Nike, que me gusta tanto también. Steven Pressfield es el autor de otro libro que se llama The War of Art, La Guerra del Arte, y Turning Pro, otro, volviéndose pro. Tiene un prólogo de Seth Godin, que es una especie de gurú del marketing, muy bueno. Seth Godin también, que hizo un montón de libros lindísimos. Vamos a frecuentar esta literatura. A mí me gusta la literatura de empresa, la literatura de hacer, la literatura práctica, pragmática, y me gustan los norteamericanos que tienen tal abundancia de sabiduría, de conocimiento respecto de una realidad en la que hay que intervenir haciendo cosas. Y no me parece que el pensamiento europeo intelectual esté, digamos, peleado con esta parte práctica. Es absurdo. A mí me gusta alimentarme tanto de Nietzsche, Lacan, Baudrillard, Sartre, etcétera, etcétera, como de estos gurúes empresarios prácticos, de entre los cuales hay que destacar también a Peter Drucker, que era un genio increíble, el inventor del management contemporáneo. Bueno, vamos a terminar. El agradecido soy yo de que hayan estado. Me encantó cómo salió. Aparte, les agradezco porque esto me va sirviendo también para definir un poco el contenido y la marcha del taller. Todos tienen cómo llegar a mí. Les paso a los interesados el link para ver más información sobre el taller y podéis pagar e inscribirse. Bueno, estamos en contacto, esto no termina. Por suerte, gracias a la web, estamos todos en contacto todo el tiempo y me pueden escribir, preguntar, consultar, decir, opinar, con respeto. Y bueno, nada más que eso. Les agradezco mucho, voy a tratar de bajar este video también y ofrecérselo a los que me lo pidan. Ahí veo que me dicen cosas lindas, me encantó, gracias, es un placer leerte y escucharte, muchas gracias, gracias. Bueno. Antes de deshacernos en gracias y no poder llegar a la mesa para ir a cenar, detengamos esta catarata de agradecimientos y vayamos a comer. Chao, gracias a todos ustedes.